Calderón, el criminal. De él vamos a hablar hoy en esta videocolumna Historia de lo Inmediato. Y es que desde antes de usurpar la presidencia de la República en 2006, la biografía de Felipe Calderón estaba asociada al fraude, la traición y la delincuencia de cuello blanco. Pero su decadencia alcanzó todo su hedor con el amparo que dio a Genaro García Luna y a su mafia para delinquir en un gobierno que para el ministro Arturo Saldívar solo puede clasificarse de una manera: el crimen institucionalizado. Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabe de lo que habla. Policías federales al mando de García Luna lo amenazaron telefónicamente, entraron a su domicilio a robar información y en 2 ocasiones vehículos repletos de agentes lo amenazaron a él y a su familia con armas largas para forzarlo a modificar su voto en el caso de Florence Cassés. Nos dijo a Alejandro Páez y a su servidor lo siguiente el ministro Saldívar en una amplia y detallada entrevista. Es inaudito e inédito que a un ministro en funciones se le haga un ataque desde el crimen institucionalizado, que eso era el gobierno de Felipe Calderón. Y a él, a Calderón, lo responsabiliza. Él lo supo, y lo supo en tiempo real. ¿Pero qué es el crimen institucionalizado del que Saldívar acusa a Calderón? Él mismo lo explica. Hablamos siempre del crimen organizado, que es la delincuencia de alto nivel que tiene bandas. Pero cuando se cometen delitos y actos ilícitos desde el poder del Estado, con la fuerza que implica la inteligencia, las armas, la capacidad de fabricar culpables, de meter gente a la cárcel, de torturar, etc. Y se hace como un sistema, yo creo que ese es un crimen institucionalizado, porque es el crimen, el delito desde el poder, pero no por un error, no por un exceso, sino por una convicción de utilizar el poder para eso, para abusar de él y para abusar sobre todo de los que menos se pueden defender. Así define el ministro Saldívar al crimen institucionalizado que imperó en el gobierno de Felipe Calderón. Han pasado 10 años, sí, desde que Calderón dejó el cargo que usurpó, y hay quienes usan el tiempo como coartada para exculpar las conductas criminales que cometió él y sus secuaces. García Luna, el más prominente de ellos. Pero son exactamente los mismos que se fascinan con las aseveraciones y suposiciones de la expareja del subsecretario César Yáñez sobre el dinero en efectivo del que supuestamente dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su carrera política. Las revelaciones del ministro Saldívar, sin embargo, sobre las amenazas y agresiones de Calderón en su contra, con la participación directísima de García Luna, son congruentes con la biografía de un individuo inescrupuloso y desleal cuando no tenía poder, y que cuando lo tuvo, fue capaz de cometer y avalar numerosas conductas criminales, incluida la protección de delincuentes. No es un tema del pasado, sino muy vigente. Aunque García Luna está preso por narcotraficante en Estados Unidos, prominentes personajes de su entorno siguen haciendo política desde muy diversas plataformas, y el propio Calderón mantiene su influencia en muchos ámbitos, incluido el empresarial y el mediático. Es esta comentocracia a la que se refiere el ministro Saldívar la que pretendió chantajearlo para hacer de él y del Poder Judicial parte de la oposición al gobierno de López Obrador,
la que justamente perdió los privilegios que Calderón les dio y que se enriquecieron hasta la náusea. Las más beligerantes voces del sector privado y de los medios en la actualidad son las que callaron ante los excesos y los abusos del gobierno de Calderón y García Luna, incluidos los fraudes electorales y los excesos de las Fuerzas Armadas que tenían el aval hasta para matar y coludirse con criminales como Joaquín El Chapo Guzmán. El crimen institucionalizado que fue su gobierno, como lo llama el ministro presidente de la Corte, es lo que ofrece Calderón a través de su esposa, la diputada Margarita Zavala, y sus allegados, ahora en el PAN, donde por ahora se atrincheran mientras traman constituir un nuevo partido político tan pronto como termine su gobierno López Obrador. Porque en eso anda Calderón. Pese a toda su biografía criminal, sigue en la idea de crear el partido político que lo regrese al poder. Gracias hoy por atender esta videocolumna. Hasta luego.